I feel like a cheap bouquet of flowers in a one-night stand. With my heart in my hand, I am the Hollow Man. Jon Bon Jovi, la leyenda del rock que ha inspirado a millones de personas con su música y su generosidad, acaba de recibir una noticia desgarradora. Los fans de todo el mundo están conmocionados, ya que el querido artista se ha sincerado sobre una batalla muy personal. Antes de sumergirnos en esta emotiva revelación, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Cómo ha influido en tu vida la música de Jon Bon Jovi? Pon un 1 en los comentarios si sus canciones han llegado alguna vez a tu corazón. ¿Qué trágica enfermedad se le ha diagnosticado al icónico Jon Bon Jovi? Acompáñenos mientras exploramos los desgarradores detalles. Las primeras luchas de Jon contra el rechazo y el agotamiento. Desde Living on a Prayer hasta It's My Life, Jon Bon Jovi nos ha regalado algunos de los himnos de rock más emblemáticos de todos los tiempos. Su pasión, su energía y sus esfuerzos benéficos han hecho de él algo más que un músico, es un símbolo de esperanza y perseverancia. Pero detrás de los focos, Jon Bon Jovi se ha enfrentado a un reto increíblemente difícil. En 1962 nació John Francis Bon Jovi Jr., que más tarde sería conocido como Jon Bon Jovi. Se crió en un hogar perteneciente a la clase trabajadora, su padre era barbero y exmarine, y su madre también era veterana del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Desde el principio de su vida, Jon estuvo completamente cautivado por el mundo de la música. Le apasionaba cantar y tocar instrumentos musicales, e incluso participaba a menudo en concursos de talentos y de música en su colegio. Cuando era adolescente, todos los que estaban cerca de él podían dar fe de que tenía talento. Jon empezó a tocar en grupos locales en 1974. Su primer grupo, al que llamó Raz, se creó el mismo año en que se casó. Cuando tenía 16 años, fundó otra banda que se llamó Atlantic City Expressway. David Bryan, que más tarde sería miembro de la legendaria banda Bon Jovi, se unió a él en esta banda. Sin embargo, a pesar de que poseía una gran habilidad, había un problema. Hacerse un nombre en la industria musical no era tarea fácil. A principios de los 80, Jon se esforzó mucho por conseguir contratos discográficos. Sin embargo, nadie se ofreció a firmar con él. Muchas discográficas le dijeron que su música no era lo bastante buena o que ya había demasiados grupos en el género del rock. El hecho de que Jon se esforzara tanto por establecerse en la industria musical debió de resultarle muy molesto. El lado positivo es que Jon no se rindió, lo cual es positivo. Estaba totalmente seguro de que tenía el potencial para alcanzar un gran éxito en el negocio y, como resultado, tomó la decisión de dedicar el esfuerzo necesario para hacer realidad su objetivo. ¿Sabías que Jon trabajaba de conserje en un estudio de grabación de Nueva York, donde limpiaba el suelo mientras albergaba la esperanza de que algún día se escuchara su música? Realizó una serie de trabajos esporádicos para poder cumplir con sus obligaciones financieras y prepararse para el día en que por fin recibiera su gran oportunidad. Y al final, se produjo. Running Away era el nombre de la canción que grabó, y consiguió convencer a un DJ local para que la pusiera en la radio. Fue toda una sorpresa cuando la canción se convirtió en un éxito y, de repente, los sellos discográficos y los productores que antes no le habían prestado atención empezaron a fijarse en él. Jon tuvo su primer gran éxito con esta canción. Sin embargo, a pesar de que aquello parecía un sueño hecho realidad, no era más que el principio de muchas más dificultades por venir. Jon tomó la decisión de que quería formar una banda, y lo hizo poniéndose en contacto con los músicos de más talento que conocía. Además del guitarrista Richie Sambora, la banda también cuenta con el bajista Alec John Such, el batería Tico Torres y el teclista David Bryan. Como grupo, formaron la banda Bon Jovi, se embarcaron en un viaje, dispuestos a tocar en cualquier lugar y en todas partes, con la intención de labrarse una reputación. Por otra parte, el viaje no fue nada sencillo. Durante una entrevista, Richie Sambora, el guitarrista, explicó que durante los primeros días de la banda tuvieron muchas dificultades. Sin embargo, a pesar de los retos a los que se enfrentaron al principio, la banda se mantuvo firme y siguió creando música. En 1986, cuando publicaron su segundo álbum, titulado Slippery When Wet, ya habían alcanzado tal nivel de popularidad que podían considerarse superestrellas a escala mundial. El año 1996 vio la publicación del álbum debut de la banda, que se tituló Slippery When Wet, en las portadas de las revistas, en los programas de televisión y en giras internacionales con todas las entradas agotadas. Bon Jovi estaba en todas partes, viajaran donde viajaran.
Los estadios estaban completamente abarrotados y sus canciones ocupaban los primeros puestos de las listas de éxitos. Agotamiento y luchas. Empezaban a aparecer grietas, aumentaban las tensiones y el propio negocio de la música experimentaba transformaciones entre las bambalinas del triunfo. En ese momento, Bon Jovi llevaba cerca de 10 años funcionando a pleno rendimiento. Además, tras el enorme éxito de New Jersey, emprendieron una dura gira mundial que duró desde 1988 hasta 1990. A lo largo del viaje se ofrecieron más de 230 conciertos en varios continentes. En consecuencia, apenas hubo tiempo para tomarse un respiro por este motivo. Cada noche, ofrecieron su mejor actuación ante miles de fans vociferantes, dando todo lo que tenían mientras estaban en el escenario. El agotamiento, por otra parte, empezaba a aparecer fuera del escenario. Había una enorme cantidad de presión que vino junto con la celebridad, como obviamente se puede adivinar. Si bien esta tensión era sentida por toda la banda, John en particular la sentía mucho más que el resto de ellos. Esto se debe a que John no solo era el fundador de la banda, responsable de reunirlos a todos, sino que también era el músico que lideraba la banda. Al mismo tiempo que John experimentaba un mayor sentimiento de obligación hacia la banda, también empezaba a ser demasiado crítico consigo mismo. A principios de los 90, John había llegado a un punto en el que estaba agotado física y emocionalmente como resultado de las circunstancias. Al mismo tiempo que actuaba, también creaba canciones y se ocupaba de los asuntos de la banda. Además, estaba totalmente agotado por el interminable ciclo de viajes y ascensos. Había llegado a un punto en el que estaba tan agotado que no podía pensar con claridad. El desgaste físico no era el único factor a tener en cuenta. Aparte de eso, también era una carga mental y emocional. Hay mucha presión para seguir en la cima, seguir generando canciones de éxito y mantener la imagen de icono del rock. Era implacable en su persecución. Sin embargo, Ion se sintió incapaz de parar. A pesar de estar agotado, los fans tenían mayores expectativas. La discográfica buscaba un nuevo trabajo creativo. Y así fue como él y la banda tomaron la decisión de seguir adelante. Sin embargo, lo que los fans no reconocieron fue que el cansancio que se estaba acumulando en su interior había alcanzado un nivel venenoso. Debido al hecho de que las cosas se habían vuelto tan horribles, Ion comenzó a sentirse emocionalmente agotado. Peor aún, empezó a considerar la idea de autolesionarse. Debido a la cantidad de sufrimiento mental que estaba experimentando en ese momento, tuvo la idea de saltar del automóvil en marcha cuando viajaba por la autopista de la costa del Pacífico en 1991. En ese momento se dirigía a ver a un psicoterapeuta. Mientras recordaba aquella difícil época de su vida, observó, estaba tan deprimido como podía imaginarme. Cuando viajaba por California, bebía, me sentía fatal, quería recibir tratamiento y estaba pensando en saltar del coche. También estaba considerando saltar de mi automóvil. Yo era un desastre total y absoluto. Lo que amaba estaba completamente diezmado como resultado de ello. Fue un desastre hasta que me hice cargo de él. Después de eso, ocurrió durante toda la noche. Ion, como solía hacer, salió al escenario. Rebosante de vitalidad y dispuesto a dejar al público con una actuación que nunca olvidará. Sonaba mucha música, el público bullía de entusiasmo y todo parecía normal. Sin embargo, a medida que avanzaba el concierto, algo parecía extraño. Su cuerpo no reaccionaba como suele hacerlo. Tenía una sensación de pesadez en las piernas, tenía la cabeza nublada y la respiración más agitada de lo normal. Mientras intentaba encogerse de hombros, se decía a sí mismo que lo único que tenía que hacer era perseverar. Sin embargo, el cansancio acumulado a lo largo de varios años acabó por vencerle. Durante la actuación, el cuerpo de John finalmente se rindió. Cuando empezó a sentir que se desplomaba, su tripulación empezó a atacarle antes de que se diera cuenta realmente de lo que estaba ocurriendo. Como no podía continuar, se había desplomado. La música se detuvo cuando fue arrastrado fuera del escenario por miembros del equipo y personal de seguridad. Al mismo tiempo que su héroe del rock era escoltado entre bastidores, el público observaba perplejo y preocupado. Los médicos le tomaban el pulso entre bastidores para ayudarle a recuperarse. Por otra parte, su cuerpo estaba totalmente agotado, ya que había trabajado durante un tiempo excesivo sin tomarse ningún descanso. Después de aquella noche, John se vio obligado a decirse la verdad a sí mismo. No era completamente imbatible. Su cuerpo tardó algún tiempo en recuperarse. A lo largo de muchos años, se había llevado a sí mismo al límite, y ahora por fin había fracasado. Fue una llamada de atención y, al final,
Se dio cuenta de que tenía que bajar el ritmo antes de fracasar y salvarlo todo. Una vez finalizada la gira, los miembros de la banda se tomaron unas breves vacaciones para relajarse y revitalizarse. Por primera vez en lo que parecían años, podían estar solos, pero la tensión mental y emocional de trabajar sin parar ya había empezado a pasar factura. En ese momento, el daño ya estaba hecho, y varios miembros de la banda empezaron a preguntarse si podrían seguir a ese ritmo. Este fue el comienzo de otras trágicas fisuras que empezaron a aparecer dentro de la banda. Desacuerdos en la banda y casi una ruptura. La banda no estaba nada relajada, a pesar de haberse tomado unas vacaciones de gira. Por desgracia, los años de trabajo constante habían acumulado tal cantidad de tensión subyacente que, incluso cuando se tomaron un descanso de las duras giras, el daño ya estaba hecho como resultado de los años de esfuerzo. Richie Sambora, el líder de la banda, y Jon Bon Jovi, que habían sido colaboradores musicales durante años, sorprendieron a los fans y al público en general cuando empezaron a tener una desagradable disputa. Se cree que la rivalidad fue causada por la tensión, el cansancio y las diferencias creativas que venían experimentando. Es importante señalar que Jon Bon Jovi y Richie Sambora se conocieron a principios de la década de 1980. Richie tenía la habilidad y el talento guitarrístico desaprovechados que elevaron la música a un nivel superior, mientras que Jon poseía la visión, el empuje y la ambición para labrarse una carrera de éxito. Además, trabajaron juntos para hacer de Bon Jovi una de las bandas de rock más exitosas de la historia del género. Durante muchos años, no se les pudo parar. Colaboraron en la composición de canciones, salieron de gira por todo el mundo y vivieron la vida de una estrella de rock extraordinaria. Su relación enamoró a los fans. No se trataba solo de un vocalista y un guitarrista. Hermandad era el término utilizado. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a surgir fracturas en la estructura. Una discusión estaba teniendo lugar entre Jon y Richie detrás de las escenas. En la historia de Bon Jovi, Jon siempre ha sido el líder de la banda. Era el quien tomaba las decisiones importantes. Se encargaba de la parte comercial y tomaba las riendas de la dirección de la banda. Richie, en cambio, a pesar de que tenía un papel importante en la música, a menudo tenía la impresión de que su voz no se entendía tanto como debería. También hubo dificultades a nivel personal. La presión de las giras y las actuaciones pasó factura a Richie, a pesar de que finalmente superó sus problemas con las drogas. Richie había luchado contra el abuso de sustancias, además de que empezaba a sentirse agotado. Deseaba pasar más tiempo con su hija, Ava. Mientras tanto, Jon, que estaba tan fatigado como todos los demás, estaba decidido a seguir adelante a toda velocidad. Deseaba mantener el impulso de la banda en la carretera, seguir grabando discos y continuar de gira. La disparidad de prioridades entre él y la otra persona empezó a generarle una gran ansiedad. No iba a bajar el ritmo por nada del mundo. La inesperada marcha de Bon Jovi y sus luchas. Durante el año 2013, Bon Jovi se encontraba en plena gira bajo el nombre Because We Can. Los fans estaban ansiosos por verlos tocar, anticipando que traerían el mismo tipo de encanto al escenario como lo habían hecho en el pasado. Un momento después, sin embargo, Richie desapareció sin dejar rastro. Había un concierto en Calgary, Canadá, pero no se presentó a él, simplemente callado, sin anuncio ni explicación. Los fans estaban desconcertados. ¿Se había puesto enfermo? ¿Una urgencia de última hora? Nadie se dio cuenta. Después, la sorprendente y terrible realidad se reveló al público. Tristemente, Richie se había ido. Al principio corrió el rumor de que había sido despedido. Algunas personas creían que había recaído en el consumo de sustancias. Por otra parte, Richie dijo posteriormente que simplemente era incapaz de seguir haciéndolo. Había llegado el momento de tomarse un descanso por su propia salud mental y su bienestar general, ya que las continuas giras, la presión y la tensión en su vida personal habían llegado a un punto en que eran demasiado para él. A Jon no le gustó la respuesta de Richie, a pesar de que algunos de sus admiradores la entendieron. Estaba enfurecido y le dolía. Su percepción era que Richie había abandonado la banda y, por extensión, él le había abandonado a él. A pesar de todo, había previsto que Richie estaría allí y seguiría acompañándole. En cambio, Richie había decidido ir en una dirección diferente. En cuanto Richie se marchó, las cosas empezaron a ponerse feas. La otrora estrecha relación entre ambos se ha convertido en una rivalidad pública, que ha roto aún más los corazones de sus apasionados seguidores.
La situación llegó a ser tan grave que John hizo algunas declaraciones alarmantes en entrevistas, afirmando que Richie se había marchado porque era incapaz de manejar la cantidad de trabajo que se estaba haciendo. Incluso hizo una referencia velada al hecho de que la elección de Richie era egocéntrica y que había decepcionado tanto a la banda como a los fans. Richie, por su parte, respondió afirmando que había dado todo lo que tenía a Bon Jovi durante 30 años y que tenía derecho a dejar la banda. En lugar de hacer otra larga gira, dejó claro que su hijo era su prioridad. Fueron incapaces de comunicarse entre sí durante varios años, y esta disputa tuvo un impacto perjudicial en Jon Bon Jovi. En una entrevista que tuvo lugar en 2016, Jon habló del impacto que la disputa tuvo en él. Afirmó, fue un momento muy difícil del que aún no me he recuperado del todo, pero mi mujer ha estado fenomenal. Sin ella, no sé cómo habría podido afrontar la situación. Después de eso, pasó a afirmar que no podía volver porque estaba lidiando con ciertos problemas y tomó la decisión de no volver. Cuando Zambora abandonó inesperadamente la gira en Calgary en 2013, con 80 fechas de gira por delante completamente agotadas, estábamos literalmente en la carretera. Sin embargo, el tren siguió adelante en ese momento. Finalmente tomó la decisión de que no quería seguir viajando con nosotros, y renunció a su puesto. La marcha de Richie fue una noticia terrible para sus admiradores. En ausencia de la sinergia que existía entre Jon y Richie, Bon Jovi dejó de ser el mismo espectáculo. Faltaba algo. Las cosas cambiaron. A pesar de que la banda siguió actuando, los individuos abogaron por una reunión con la esperanza de encontrar una solución para arreglar su relación. Los dos chicos, en cambio, se obstinaban y ninguno estaba dispuesto a ceder. En 2018, Bon Jovi ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y Richie se unió a ellos en el escenario por primera vez en 5 años. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos que ocurrieron en 2018. Por una sola noche, fue como en los viejos tiempos. Durante su actuación, se pudo ver a Jon y Richie sonriendo y bromeando juntos, y compartieron escenario como en el pasado. Los fans esperaban que se produjera una reunión completa. Richie, por otro lado, no volvió a unirse a la banda después de esa noche en particular. El hecho de que Johnny estaba contento con su vida fuera de Bon Jovi fue dejado muy claro por él. Declive y recuperación de la voz. A pesar de que seguía valorando lo que habían construido, no tenía ningún deseo de volver. Aunque este acontecimiento fue tremendamente difícil y marcó un hito en la carrera de Jon Bon Jovi, no fue ni de lejos tan difícil como el reciente y devastador pronóstico de salud que le ha dejado a él y a sus fans sumidos en un estado de profunda tristeza. 2022 fue el año en que los fans de Jon Bon Jovi observaron una diferencia en las actuaciones de la banda. Seguía tocando muy bien, pero algunas notas le resultaban más difíciles de alcanzar. Al principio, los fans e incluso el propio Jon pensaron que se trataba simplemente de agotamiento por el viaje. Sin embargo, la potente voz que había caracterizado canciones como Living on a Prayer parecía tensa y no sonaba tan fuerte como antes. Y ello a pesar de que su banda llevaba décadas actuando constantemente, con solo breves vacaciones entre álbumes y giras. Sin embargo, el problema no desapareció después de que descansaran lo suficiente, sino que se agravó aún más. Durante las actuaciones en directo, Jon descubrió que tenía dificultades para alcanzar las notas altas que antes le resultaban tan fáciles. Como resultado, tuvo que modificar su forma de cantar, a menudo bajando el tono de las canciones o saltándose por completo determinados pasajes vocales. Los fans empezaron a notar que su voz no era la misma. Algunos creían que se debía simplemente a que se estaba haciendo mayor. Después de todo, ningún vocalista puede sonar exactamente igual durante un tiempo infinito. Sin embargo, Jon comprendió que no era simplemente el resultado de hacerse mayor. Se esforzaba por aceptar un hecho terrible, sus cuerdas vocales se estaban deteriorando. Él podía sentir que algo grave estaba tomando. Perder la voz es difícil para un cantante porque es algo más que una habilidad, es su identidad. Perder la voz es como perder una parte de uno mismo. Tras un concierto en Nashville en 2022, Jon sintió que había realizado una actuación increíblemente impresionante. Este fue el punto de inflexión en la carrera de Jon, ya que había construido toda su carrera sobre su voz. Y fue terriblemente devastador ver cómo se derrumbaba. Por ello, se dirigió inmediatamente a su esposa, Dorothea, para preguntarle su opinión sobre su actuación. Su reacción fue tan inesperada como aterradora. Le dijo que su actuación no había sido la mejor de su vida y que su voz sonaba claramente diferente. Para complicar aún más las cosas, se subieron a internet imágenes del acto.
y las reacciones recibidas fueron severas. Algunas personas sugirieron que se retirara, mientras que otras se preguntaban por qué no abordaba abiertamente el tema. La revelación de su mujer fue un golpe devastador, pero la buena noticia es que le obligó a enfrentarse médicamente a su enfermedad y a plantearse el futuro de su carrera. John se sometió a varias pruebas médicas y finalmente obtuvo las respuestas que necesitaba de la comunidad médica. Los médicos confirmaron que padecía una enfermedad conocida como atrofia vocal, que es una afección de la voz que provoca el adelgazamiento de los músculos y tejidos de las cuerdas vocales, lo que dificulta el uso de la voz. En el caso de John, una cuerda se había engrosado significativamente, mientras que la otra se estaba debilitando, y esto le hacía sonar mal durante sus actuaciones. Este diagnóstico fue un shock para Job, que se derrumbó emocionalmente con tantos pensamientos dándole vueltas en la cabeza. En algún momento, John confesó que incluso empezó a cuestionar a Dios, preguntándose cómo se las arreglaría si le quitaran su capacidad de cantar, que consideraba la esencia misma de su vida. Las palabras exactas que utilizó en una entrevista fueron: "Estoy orgulloso de haber sido un verdadero vocalista. He cantado con Pavarotti. Soy capaz de cantar. Llevo 4 décadas estudiando la profesión. No soy un estilista que solo gruñe y grita, también sé cantar. Bromeo diciendo que lo único que me ha entrado por la nariz es el dedo, así que no hay motivo para nada de esto. Por lo tanto, cuando Dios me quitaba mi capacidad, no podía entender por qué lo hacía". Cuando John se enfrentó a la desgarradora perspectiva de retirarse, tomó la decisión de luchar contra su diagnóstico, buscó el consejo de profesionales médicos y, en junio de 2022, se sometió a una cirugía de medialización de las cuerdas vocales. Se trataba de un procedimiento que tenía el potencial de ayudar a restablecer el equilibrio de sus cuerdas vocales y darle la oportunidad de hacer lo que más le gusta. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no fue ni rápido ni fácil. John tuvo que comprometerse a realizar ejercicios vocales a diario e incluso tuvo que colaborar estrechamente con entrenadores vocales. A diferencia de una pierna o un brazo lesionados, las cuerdas vocales son extremadamente delicadas y requieren cuidados especiales, paciencia y, a veces, cirugía. John tuvo que concentrarse en técnicas y ejercicios de respiración para reconstruir su fuerza vocal, e incluso descubrió nuevas formas de proteger su voz de nuevos daños. John tuvo que ajustar sus expectativas y aceptar la desgarradora realidad de que tal vez nunca volvería a sonar exactamente igual que en los años 80 o 90. Sin embargo, esto no significaba que tuviera que dejar de cantar por completo. En esos momentos difíciles, John encontró consuelo en su compañera Shania Twain, que se había sometido a una operación muy similar a la suya. A mediados del año 2024, John empezó a poner a prueba su revitalizada voz dando un concierto en Nashville, que marcó el inicio de su lento regreso a la música en directo. Su dirección y consuelo se convirtieron en una fuente de esperanza para él, lo que le dio más fuerzas para luchar a través de la batalla. En junio de 2024, Bon Jovi publicó su 16º álbum de estudio, Forever, con el que la banda cumplía 40 años en la industria. El álbum, que se grabó después de la operación, fue una prueba de lo resistente que podía ser John, aunque todavía se discute si seguirá de gira. John dice que ahora mismo solo está centrado en ofrecer actuaciones que no sean ordinarias, sino que estén a la altura de sus elevadas exigencias. El propio John ha declarado que el camino hacia la recuperación ha sido duro. En entrevistas, ha hablado de lo triste que es luchar contra algo que antes le resultaba tan fácil, pero al mismo tiempo, está decidido a no defraudar a sus fans ni a sí mismo. Pero esta degradación de las cuerdas vocales no es la única dolencia de salud con la que Jon Bon Jovi ha tenido que lidiar a la luz pública. ¿Sabías que a John se le diagnosticó COVID-19 durante la pandemia? De hecho, algunas fuentes afirman que fue en esta época cuando empezó a experimentar sus problemas de voz. El pronóstico médico adicional con respecto a Jon Bon Jovi. El 30 de octubre de 2021, estaba prevista una reunión de fans en Miami, Florida, y Jon Bon Jovi debía actuar en ese evento. Todo parecía ir según lo previsto, hasta que realmente no fue así. Justo antes de que John subiera al escenario, le hicieron una prueba rutinaria de COVID-19 y, para sorpresa de todos, los resultados fueron positivos. Los fans habían acudido, ansiosos por verle de cerca y disfrutar de una actuación más personal. No estuvo presente en el concierto, y los demás miembros de la banda se hicieron cargo de la actuación en su ausencia. Durante ese tiempo, John aseguró al público y a los medios de comunicación que sus síntomas no eran muy graves, debido a su incapacidad para actuar.
se vio obligado inmediatamente a abandonar el estadio y separarse del resto del público. Sin embargo, en aquel momento nadie sabía que esta enfermedad podría tener una influencia significativa tanto en su profesión como en su estilo de vida a largo plazo. En el momento en que John creó COVID-19, sus problemas vocales ya eran bien conocidos por el gran público. Por ello, afirmó que gozaba de buena salud y que se había vacunado contra todas las enfermedades. A sus seguidores les había llamado la atención que su voz se había ido deteriorando con los años, sobre todo durante las actuaciones en directo. Le costaba alcanzar notas agudas, y su voz, que había sido tan enérgica en el pasado, parecía carecer de fuerza y ser más débil. Sin embargo, tras recuperarse de COVID-19, las cosas parecieron empeorar aún más, y su gira de 2022 reveló síntomas evidentes de que estaba pasando apuros. Acabó teniendo que cancelar su gira. Un conjunto de investigaciones científicas sugiere que el COVID-19 puede tener efectos sobre la voz. Existen pruebas de que el virus puede inducir inflamación en el sistema respiratorio, que incluye los pulmones y la garganta. Además, algunos cantantes que se han infectado con COVID-19 han informado de que han experimentado problemas vocales a largo plazo. Algunos fans empezaron a preocuparse por la posibilidad de que el virus hubiera causado algún daño adicional a sus cuerdas vocales. Y el hecho de que este sea el caso da credibilidad a esta teoría. En esta categoría se incluyen los problemas para controlar la respiración, la reducción de la potencia de la voz e incluso las lesiones nerviosas, teniendo en cuenta que John ya estaba luchando contra la degradación de sus cuerdas vocales. Es posible que el estrés añadido causado por COVID-19 le pusiera las cosas aún más difíciles, ¿quién sabe? Además, a pesar de que se recuperó con éxito del virus a nivel corporal, es posible que su voz quedara dañada permanentemente. La salud mental de John ha sido una fuente de dificultades a lo largo de su vida. Además de sus problemas de salud física, la vida personal de John sufrió un golpe en 2013, cuando Richie Sambora abandonó abruptamente la banda, y se encontró en un terrible lugar mentalmente como resultado de esto. En una entrevista, John reflexionó sobre este periodo de tiempo y dijo, para empeorar las cosas, John estaba atrapado en una intensa disputa con su sello discográfico, Mercury, que había detenido el lanzamiento del próximo álbum de la banda. Esto hizo que la situación se volviera aún más difícil. Las dificultades que experimentaba con su salud mental se agravaron aún más con este revés profesional, que le hizo depender significativamente del apoyo de su esposa, Dorothea. Cuando John ya estaba lidiando con las presiones de su trabajo, se enfrentó a una de las experiencias más aterradoras de su vida en el año 2012, cuando su hija Stephanie falleció como consecuencia de una sobredosis de un narcótico. Recibió la aterradora llamada telefónica que todo padre teme recibir en cualquier momento. Tras consumir algunas drogas ilegales, su hija fue encontrada en coma en su dormitorio de la universidad. Llevaba allí un buen rato. John se llevó un susto de muerte y llegó a calificarlo como el peor momento de su vida. Afortunadamente, sobrevivió a la tragedia. Sin embargo, el encuentro conmocionó a John. Afirmó que el suceso le sirvió como llamada de atención que le ayudó a comprender que, independientemente del éxito o el dinero que tengas, la vida puede golpearte de formas que no prevés. Jon Bon Jovi nunca se rindió cuando atravesaban todas estas dificultades. Cuando las cosas parecían no tener remedio, se apoyó en su familia, canalizó sus sentimientos en su música y descubrió métodos para seguir adelante incluso cuando parecía imposible. A pesar de que ha declarado que nunca se ha curado del todo de algunos de estos periodos difíciles, ha aprendido a lidiar con ellos. Está demostrado que incluso las personas más poderosas, las que parecen tenerlo todo, pueden sufrir con su salud física y mental. Él es un ejemplo de ello, y lo que es más importante, es la prueba de que es posible salir de esta situación. La historia de Jon Bon Jovi no trata solo de música, trata también de perseverancia, de perseverar en los momentos más difíciles y de no permitir nunca que triunfe la oscuridad. Para los fans, siempre será recordado como el tipo que les proporcionó canciones inolvidables, actuaciones contundentes y el mensaje de mantener la fe. Además, independientemente de lo que ocurra en el futuro, su reputación como una de las voces más influyentes de la música rock perdurará para siempre. Muchos se preguntan ahora qué significa esto para el futuro musical de Jon Bon Jovi. Aunque él sigue esperanzado y decidido, esta batalla podría afectar a su capacidad para salir de gira y actuar. Los fans están enviando amor y oraciones, con la esperanza de que la leyenda encuentre la fuerza para seguir adelante. Jon Bon Jovi siempre ha sido un luchador, y si hay algo que sabemos es que no se rendirá sin luchar.
¿Cuál es tu recuerdo o canción favorita de Jon Bon Jovi? Comparte tu opinión en los comentarios y mostrémosle nuestro apoyo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte para recibir más actualizaciones y seguir rockeando.